Hola jóvenes, es un gusto saludarles nuevamente a través de este medio. Espero se encuentren bien de salud, les deseo mucho éxitos en sus funciones diarias. El día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de filosofía. Vamos a abordar el tema de la filosofía de la Edad Media y hablaremos de los filósofos de la Edad Media. A diferencia de la filosofía de la Edad Antigua, que fue uno de los temas que abordamos anteriormente, la cual tenía su centro filosófico en que procedía del cosmos, del universo y de la naturaleza. Bueno, en cambio, esta filosofía de la Edad Media está basada y sustentada en el cristianismo, en un Dios, el cual es el creador de cada ser y de cada materia que existía en la sociedad. También debemos tener claro que la filosofía medieval o Edad Media es aquella que corresponde a la articulación de los dogmas cristianos, su defensa ante otras religiones y a la iniciación a la humanidad en la verdad de Cristo, la única posible. Estos primeros hombres fueron llamados padres de la Iglesia y su estudio y difusión se denominó patrística, a manos de autores como Hipólito de Autoquia, quien fue un filósofo africano que propone la ontología de la verdad y el ser influenciado por la filosofía de Platón. Edad Media. Durante la Edad Media, la filosofía se alimentó del cristianismo, por lo que explicaba la existencia y los fenómenos del mundo que les rodeaba. La verdad era buscada en la Biblia, libro de máxima sabiduría, junto a los evangelios, según los cuales Dios creó el mundo y a todas las personas. El cristianismo se convertiría, además de en una religión, en una solución para dilucidar las cuestiones más comunes en la época, cambiando el paradigma que había imperado en la filosofía de la etapa anterior. Bien, ahora haré mención sobre los tres grandes problemas de la filosofía medieval. Estos los constituyeron: la primera, que es la referida a Dios, plantea en los filósofos medievales la necesidad de explicar mediante métodos científicos la existencia del mismo, siendo no solo cuestión de fe, sino de ciencia. El segundo, que se trata de las relaciones entre fe y razón, va a ser respondida a través de una unión entre ambas que, según los autores de este tiempo, no son compatibles, sino muy al contrario, se convertirán en conceptos complementarios. Y como tercer problema tenemos el problema de los universales, que este se refiere en el modo en el que pensamos y percibimos y cuáles son las realidades a ser conocidas. Factores más importantes que favorecieron el florecimiento del pensamiento medieval. Bueno, son muchos los factores que favorecieron el florecimiento del pensamiento medieval, pero destacaremos los más importantes, como lo son el nacimiento de Jesucristo y el surgimiento de la Iglesia cristiana por parte de los discípulos. A continuación, les hablaré de 5 de los filósofos más importantes de la Edad Media, pensadores que trataron de resolver el enigma del papel del ser humano en un mundo marcado por la omnipotencia divina. San Agustín de Hipona fue un escritor, teólogo y filósofo cristiano. Después de su conversión, fue obispo de Hipona, al norte de África, y dirigió una serie de luchas contra las herejías de los maniqueos, los donatistas y el pelagianismo. La obra de San Agustín de Hipona supone la primera gran síntesis entre el cristianismo y la filosofía platónica, aunque inspirada por la fe que se confunde con la razón. Es considerado el doctor de la gracia. Fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio y, según Antonio Livi, uno de los más grandes genios de la humanidad. Es venerado como santo por varias comunidades cristianas y la Iglesia Católica lo considera padre de la Iglesia Latina. San Anselmo de Canterbury era originario de Aosta, en el Piamonte, en Italia, donde nació en el año 1033 y murió en 1109. Su educación corrió a cargo de los benedictinos.
luego de una experiencia poco afortunada con el primero de los profesores que fue encomendado al no haberle sabido transmitir el aprecio por los estudios. Destacó como teólogo y filósofo escolástico. También como teólogo, fue un gran defensor de la Inmaculada Concepción de María y como filósofo se le recuerda. Además de por su célebre argumento antológico por ser padre de la escuela escolástica. Santo Tomás de Aquino. La obra de Santo Tomás de Aquino es el resultado de la síntesis de la filosofía aristotélica con la tradición filosófica y teológica del cristianismo, y en cuanto tal, representa el momento cumbre de la escolástica cristiana. En materia de metafísica, su obra representa una de las fuentes más citadas del siglo VIII, además de ser punto de referencia de las escuelas tomistas y neotomistas. La Iglesia Católica lo nombra doctor angélico, también fue nombrado como doctor común y doctor de la humanidad. Se considera su obra fundamental para los estudios de filosofía y teología. Fue el primer defensor clásico. Guillermo de Ockham. Nació en el lugar llamado Ockham, en el condado de Surrey, al sur de Londres. Fue un filósofo, lógico, teólogo y fraile franciscano inglés, conocido principalmente por ser el representante más destacado del nominalismo frente a las escuelas nomistas y escotistas. Su doctrina fue sospechosa de herejía por las autoridades eclesiásticas al cuestionar muchos postulados de la teología tradicional, como la compatibilidad de la fe con la razón y la posibilidad de demostrar la existencia de Dios. Ockham también atacó los cimientos de la autoridad temporal del Papa en sus escritos políticos, uniéndose al emperador Luis IV de Baviera en la lucha contra la Santa Sede. Murió a causa de la peste negra. Tomás Moro nació en Londres en 1948 de familia acomodada y noble. En la ciudad de Oxford, él fue alguacil. Ahí completó su formación intelectual orientada hacia el estudio de los clásicos. Ahí entabló amistad con otros humanistas de la época como Erasmo. Fue un pensador, teólogo, político, humanista y escritor inglés, que fue además poeta, traductor, Lord Canciller de Enrique VIII, profesor de leyes, juez de negocios civiles y abogado. Su obra más famosa es Utopía. Muchas gracias, jóvenes. Espero hayan prestado atención y que hayan aprendido mucho sobre lo visto y escuchado anteriormente. En Google Classroom les dejo asignado para que puedan hacer de su participación presente y puedan comentar en el foro que les sea asignado. Bendiciones.